Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia. Se lo decíamos ya al inicio del programa y le hemos venido presentando algunas piezas informativas respecto al sistema internacional de vacunación. ¿Cómo anda la cultura de vacunación en el mundo? Particularmente, por supuesto, mencionaremos algunos casos y para ello me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo, recibirlo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, como siempre, un gusto. Qué gusto saludarte, Belén. Buen día. Igualmente, doctor. Pues precisamente hoy se están cumpliendo 2 meses desde que la Organización Mundial de la Salud pues nombró ya a este padecimiento como pandemia, y lo hemos explicado también los procesos que viven los sistemas infecciosos o los procesos infecciosos desde que surgen hasta que alcanzan su punto máximo como este que estamos viviendo, doctor. Y en medio de esta situación nos hemos preguntado qué tan importante es o son los sistemas de vacunación, doctor. Extremadamente importante. La vacunación es uno de los hitos de la historia y posiblemente sea de la historia de la medicina y posiblemente sea el más importante. A partir de la vacunación es que se logró reducir la mortalidad, sobre todo la mortalidad en las primeras etapas de la vida, causadas predominantemente por enfermedades infecciosas. Fue aproximadamente en 1780 cuando inicia la historia de las vacunas con su considerado el padre de las inmunizaciones, Edward Jenner, y luego vinieron Louis Pasteur, vinieron los creadores o investigadores que crearon la vacuna contra tuberculosis ya en el siglo XX. Y a partir de ahí, bueno, un alto número de enfermedades infecciosas son susceptibles de prevenirse con vacunación y ahora lo sabemos. Las enfermedades exantemáticas de la infancia como sarampión, rubiola, las enfermedades de la infancia que causan inflamación de las parótidas, la parotiditis, por ejemplo, la tuberculosis que en el siglo XVII y XVIII fue también una gran epidemia, mató a 1/3 de la población en el mundo. ¿Y qué decir de la influenza? La influenza que generó la madre de todas las pandemias en el año de 1918 y que a partir de ahí empezaron a desarrollarse vacunas contra influenza de gran calidad y que ahora nos permite año con año vacunar a las personas más susceptibles y con ello reducir el riesgo de que la influenza genere muerte, sobre todo en grupos susceptibles. Entonces las vacunas son piedra angular en la prevención de enfermedades infecciosas en todo el mundo y desde prácticamente hace ya 3 siglos. Claro. Doctor, mucho se ha hablado de qué tanto los sistemas de vacunación han servido hasta cierto punto de escudo ante este nuevo virus llamado coronavirus, o una especie de coronavirus. Más bien no es una especie, es un coronavirus más, digamos, sí, ¿no? Pero en ese sentido, doctor, ¿qué tan probado se tiene esta idea de que a mayor nivel de vacunación en un país, quizá menos afectación por esta nueva enfermedad COVID-19? Se ha estudiado, Belén, y no son contundentes las conclusiones. Sin embargo, se piensa que en los países que tienen más cobertura contra tuberculosis, de vacuna contra tuberculosis, podría haber un tipo de inmunidad natural que defiende contra COVID, que defiende contra SARS-CoV-2. Esto se ha encontrado desde un análisis predominantemente estadístico y de correlación entre quienes sí y no están vacunados contra tuberculosis. No hay, insisto, conclusiones contundentes de que quien está vacunado contra tuberculosis se defiende más contra COVID. Ojalá y eso también ocurriera. Hay indicios de que así puede ser. Sin embargo, y digo ojalá y así fuera porque muchos países, particularmente de Latinoamérica, tienen buena cobertura contra tuberculosis, como el caso de México. En México
la mayor parte de niños, adolescentes y ya adultos jóvenes tienen vacunación contra Mycobacterium tuberculosis. Y en este sentido, doctor, me parece que bien vale la pena hablar un poco sobre el Sistema Nacional de Vacunación en México, que ha sido se ha tomado como referencia incluso a nivel internacional en algunos momentos, doctor. Definitivamente el sistema de vacunación universal que tiene México es muy bueno y es de los mejores posiblemente en el mundo. Ha habido algún momento, son contados, en donde ha ocurrido que no haya disponibilidad de alguna vacuna, pero luego, después de 1 o 2 meses, se subsana esa carencia y se vuelve a tener una cobertura razonablemente buena. México tiene un buen sistema de vacunación universal. No debemos perderlo de vista y particularmente se debe ir reforzando para que además vacunas de alto costo se puedan ir incorporando al esquema generalizado de vacunación en el país. Por ejemplo, hace algunos años se incluyó en el esquema de vacunación la vacuna contra el virus del papiloma humano, que originalmente fue una vacuna disponible solo en el ámbito privado con muy alto costo y afortunadamente ahora está disponible en el sector salud. En otro momento, por ejemplo, las vacunas contra hepatitis B o hepatitis A hace muchos años no estaban disponibles en el sistema público de salud y sí en el sistema privado. Y afortunadamente los costos de los biológicos van siendo cada vez más accesibles y eso posiblemente hace también más accesible para los sistemas de salud y para de forma generalizada tener a la población con su esquema de vacunación. Y tomamos de ejemplo México, porque, bueno, primero porque es lo más cercano que tenemos, pero también porque quizá en otros países donde en este momento nos están viendo, no sepan que el sistema, pues como usted lo mencionaba, doctor, hay una gran cantidad de vacunas que son gratuitas, pero además obligatorias. Hay una cartilla, ¿no?, que se le entrega a la madre cuando recién ha tenido a su hijo para que lleve el control estricto de la aplicación de los biológicos, independientemente de si esa mujer o este niño o niña tiene o no algún seguro, ¿no?, que la pueda atender de manera inmediata. Una persona puede llegar a cualquier clínica del sector salud, sea pues del Seguro Social o sea del sector estatal, y el niño será vacunado. Y también, doctor, ¿cómo se ha ido cerrando la pinza para que este documento, el de la cartilla, sea incluso obligatorio en algunas estancias infantiles? El niño o la niña no podrá ingresar si no cuenta con su sistema completo de vacunación o el que le corresponda en ese momento, ¿no? Y es algo extraordinario, porque imagínate cuántos brotes infecciosos las vacunas han logrado prevenir en estancias infantiles, en guarderías, en escuelas, en cualquier escenario, particularmente niños y adolescentes, cuántas enfermedades infecciosas se han logrado prevenir teniendo este esquema y, como bien lo dices tú, Belén, un sistema gratuito, extenso en cuanto al número de vacunas que contiene, pero además obligatorio. Obligatorio porque considerando la salud pública, las vacunas, insisto, como el gran hito de la historia en la prevención de enfermedades infecciosas, no puede ser de otra manera. No puedes dejarlo a el libre albedrío, aunque se oiga un poquito duro, pero estamos hablando de la salud colectiva. Cuando un niño se vacuna no estamos hablando solamente de la prevención de enfermedades infecciosas en ese niño, sino prevención para la colectividad. Ahí tenemos el caso de los brotes de sarampión que han ocurrido en algunos países de Europa, ocurrieron en Nueva York, en los Estados Unidos, unos pocos en Anaheim. Se pensó que la transmisión fue por ahí en uno de los parques de Disneylandia,
y se pensó, no hubo conclusión al respecto, pero luego también en México hay en estos momentos brotes epidémicos de sarampión, y esto es algo delicado, porque además la consideración es que la mayor parte de estos brotes han ocurrido precisamente entre comunidades en donde no consideran a las vacunas como elemento fundamental de la prevención, y en muchos momentos les ha considerado grupos antivacunas. Que precisamente, doctor, usted pone sobre la mesa uno de los temas que hoy queremos abordar un poquito más a profundidad, estos grupos que se han opuesto a la vacunación y que coincide precisamente con estos brotes que han surgido en el mundo. Doctor, antes de irnos a la pausa, una pequeña reflexión para dejar el tema sobre la mesa y regresar con un poco más de detalles. Claro que sí. Entonces, doctor, con esto volveremos después de la pausa, los llamados grupos antivacunas y cuáles han sido las repercusiones que han tenido en el mundo. Hacemos una pausa, no sin antes recordarle las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook, y también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Con esto regresamos después de la pausa.